Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar Entrevista Venevisión, como lo anunciábamos, con Rodrigo Cabezas. Él es economista, profesor universitario, exministro de Finanzas, integrante del Consejo Nacional de Economía Productiva, que de hecho viene ahorita de una reunión en el Consejo. Por eso es muy importante la opinión que usted emita para nosotros poder comprender la complejidad que supone la situación económica de nuestro país. La primera pregunta es: ¿qué se busca con este Consejo Nacional de Economía Productiva? ¿Qué es lo que se pretende y de qué manera la instalación con estas mesas de trabajo que involucran a sectores productivos del país, sector privado, sector nacional, unido bajo ese mismo norte de resolver la situación económica de nuestro país, qué pretende y cómo se van a traducir esas discusiones? Muy bien, buenas tardes, gracias por esta excelentísima oportunidad de dialogar. Creo que el Consejo Nacional de Economía Productiva tiene, digamos, dos objetivos principalísimos que cumplir en este momento de la vida venezolana. Un primer momento, por supuesto, es tratar de entregarle al presidente de la República, al Gabinete Económico, la visión de corto plazo, es decir, qué hay que hacer en el corto plazo frente a la crisis económica que se está viviendo, agravada por la caída de los precios del petróleo. Esa es una tarea importantísima, nos refiere o nos remite a los desequilibrios macroeconómicos, los desequilibrios económicos sociales que hay que atender con una política económica sistémica. Y un segundo lugar, está también en la agenda, está presente en el debate y es muy bueno que lo estemos discutiendo, aunque sea a partir de una caída o una verificación de que el modelo rentístico se agotó para garantizar la reproducción del modelo económico venezolano, es el tema de la economía productiva, la industrialización. Esos son dos temas que están allí presentes, concatenados, y en estos 7 días están, hasta en la reunión de hoy en la mañana, que fue una especie de síntesis de lo que se ha hecho, están presentes esos dos grandes objetivos. Y bienvenido que pues, pueda ser posible, ¿no? Hablando de cómo se aborda esta situación, para muchos un diagnóstico equivocado puede involucrar un tratamiento equivocado, así como sucede si hacemos la analogía con la medicina. Hay muchos analistas económicos que insisten en tratar de demostrar que el modelo económico implementado por los últimos años en el gobierno es un modelo que está fracasado. ¿Esto pudiera interpretarse así o se persiste en la idea de mantener el modelo? Bueno, hay un debate de naturaleza estructural que creo que en ese sentido tiene consenso. ¿Cuál es el consenso que puede haber? La ciencia económica venezolana ha demostrado, y a partir de estudios e investigaciones de hombres ilustres como Asdrúbal Baptista, que el modelo rentístico, no la renta, porque vamos a tener renta siempre, vamos a seguir teniendo renta, pero el modelo sustentado en la renta ya no puede reproducir o sostener el crecimiento estable de la economía venezolana. Y por tanto, una circunstancia como la que estamos viviendo, donde además la renta se desploma, pues la situación se hace mucho más grave y crítica. Esa idea de que ese modelo rentístico que cruzó a la Cuarta República y cruzó a la Quinta República se agotó, es un consenso, y los bolivarianos, los socialistas obviamente también lo asumen. Lo otro es que en la coyuntura, en términos de la pregunta que tú me formulas, hay que asumir, y es imposible no asumirlo, un conjunto de desequilibrios macroeconómicos a los que hemos arribado en el campo fiscal, en el campo monetario, en el campo cambiario, en el campo de la producción, que nos ha llevado a tener 2 años de caída económica del producto, de caída de las importaciones, un déficit importante de 3 años en torno a superior a 10, 12 puntos del PIB, que obliga a que haya unas correcciones de política económica. Ahora, hay elementos sustantivos de la historia transcurrida, es lo que quiero como un comentario final de esta pregunta. En estos 17 años se ha instalado también un modelo de carácter social inclusivo, un modelo de carácter social que coloca no solo el acento en los equilibrios macroeconómicos, que es una visión muy economicista del tema, sino coloca el acento en los equilibrios económicos sociales. Es decir, no solo se trata del déficit, no solo se trata de la monetización del déficit, no solo se trata del papel del Banco Central, no solo se trata de las tasas de interés,
también se trata de cómo vive la gente y de cómo desde el Estado, salud, educación y otros derechos como la vivienda pueden ser y deben ser garantizados. Ahora que nos trasladamos a ese acento social y de la realidad económica como la viven todos los venezolanos día a día, ¿cómo se va a resolver el tema del desabastecimiento, las colas, todo eso que está generando tanta distorsión en la economía y sobre todo la distorsión en los precios? Muchos lo atribuyen incluso a la relación que puede haber con el control cambiario. ¿Está pensando el Ejecutivo Nacional de alguna forma en levantar el control cambiario, hacer esa unificación cambiaria que muchos economistas han sugerido? Bueno, mira, yo creo que un primer punto de partida bueno en estos días ha sido la instalación de un Consejo Nacional de Economía donde se ha abierto un diálogo transparente, un diálogo sincero entre el sector privado nacional, el Estado y estamentos del sector político. Y ese diálogo nos permite, en estos 7 días nos ha permitido tener una visión, por ejemplo, de prácticamente de todos los sectores de la economía real. Se le ha llamado los motores de la economía, 9 motores, desde el turismo, la industria, la petroquímica, el sector pesca, la agroindustria, la agricultura, la metalmecánica, en fin, que nos permite tener una visión de cómo está cada uno de esos estamentos, los planteamientos o nudos gordianos, nudos principalísimos que hay que desatar, y por supuesto el Estado debe actuar. Yo creo, esta es mi opinión personal como economista, como militante de este proceso, de que es urgente tomar decisiones en el campo macroeconómico, se van a tomar, es importante definir cómo llenar el déficit fiscal, cómo apalancarlo por el lado de los ingresos, qué hacer con la deuda pública, tomar decisiones de reglas fiscales importantísimas como todo este periodo de subsidios, intentar ya ponerle un punto final, porque la economía no lo resiste, subsidios que van desde afectar a la petroquímica con subsidios a los fertilizantes que lo que hacen es que se vayan de contrabando, o subsidios a empresas del Estado que no tiene sentido que las tengamos, si tenemos hoteles, todo eso va a ser revisado para que el Estado pueda concentrarse en lo estratégico, las industrias básicas y en los derechos sociales fundamentales, que es la salud, la educación y los temas de vivienda. Se ha hablado mucho de la necesidad del acercamiento con el sector privado. ¿Existen reglas de juego claras para que el sector privado tenga confianza en invertir en Venezuela? Bueno, habrá que construirlas. Creo que es urgente una modificación de la ley de inversión, de promoción de la inversión extranjera directa en Venezuela, una especie de posibilidad de que en campos claves de la petroquímica, de la industria, del petróleo, del hierro, del acero, pueda venir capital privado transnacional, extranjero. Hay países de América Latina que nos aventajan en eso, como Ecuador, como Bolivia, que son modelos parecidos a los nuestros, por tanto nosotros podemos hacer una apertura en ese sentido. Y los arreglos jurídicos deben dar garantía, obviamente, de que esa inversión va a ser respetada, de que van a tener seguridad jurídica, seguridad política, seguridad económica, los efectos de repatriaciones de capital, etcétera, etcétera. Y creo que en ese punto estamos y estamos avanzando sustantivamente. Yo creo, idea final sobre este tema, no es posible dar el salto al desarrollo, no es posible mantener tasas de crecimiento económico sin utilizar las 3 grandes autopistas que financian eso: los recursos del Estado, los recursos propios, en este caso el petróleo venezolano, las posibilidades de endeudamiento del Estado, utilizándolo bien, y por supuesto el tercer gran flujo que existe en el mundo, que es el flujo de la inversión privada. Cuando habla de la posibilidad de endeudamiento, se ha hablado también de la necesidad de acudir a mercados internacionales a pedir créditos para de alguna forma hacer frente a la situación económica. ¿Cree usted que el Estado esté dispuesto, por ejemplo, a acudir al Fondo Monetario Internacional? No necesariamente, yo soy contrario a que acudamos al Fondo Monetario Internacional, pero hay 2 caminos para enfrentar este tema. Un camino es operaciones de refinanciamiento de deuda que hoy son complejas por la situación que se vive, pero se puede hacer a los efectos de aplanar pagos de deuda este año y el próximo año, y utilizar, entonces, ahí hay un ahorro ya de divisas sustantivos si lo logramos hacer, tanto la deuda del gobierno central como la de PDVSA, y un segundo mecanismo, el que tiene que ver con ir a un tipo de endeudamiento que es el más barato, el de largo plazo, que tiene que ver con los organismos multilaterales. Y ahí tienes
un abanico de opciones de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que yo propongo que pueda ocultarse. Hay un banco que ha nacido para financiar infraestructura en el mundo, que es el Banco de los BRIC. Ahí existe un cuerpo de posibilidades que nos permita financiar la inversión de capital en Venezuela 2016 y 2017. Brevemente, ¿pudiera caer Venezuela en default? Bueno, mira, es indeseable. Es decir, tenemos que hacer todo lo que se pueda hacer en el campo de la política económica para no ir a ese terreno, porque este es un país que tiene demasiados activos y los fondos buitres y los bufetes en este sentido han demostrado en estos años, bufetes internacionales me refiero, de que tratan inmediatamente de sacarle partido a una decisión como esta. Creo que hay fuerzas aún como para que podamos cumplir los compromisos internacionales sin sacrificar a nuestro pueblo. Haciendo referencia a los compromisos internacionales, también el Estado venezolano ha gestado una política internacional en el marco de una nueva geopolítica en la cual han existido créditos blandos a otras naciones y también algún tipo de subsidio, como por ejemplo Petrocaribe. En la situación actual de Venezuela, ¿se deberían revisar cada uno de esos convenios? Absolutamente, totalmente, porque la situación es grave desde el punto de vista fiscal. Y eso es inocultable. Entonces, hay momentos en el que la República puede revisar todo este tipo de aportes sin que nosotros renunciemos a la bandera principal de la integración. De hecho, nuestro presidente estará mañana en uno de los espacios de integración más importantes construidos por los latinoamericanos en el siglo XXI y liderado en buena parte por Hugo Chávez Frías, que es la CELAC. En la CELAC. De manera que manteniendo un espíritu integrador en este marco de restricciones fiscales, todo eso debe ser evaluado sin ningún lugar a duda. Bueno, le damos las gracias a Rodrigo Cabezas, economista, profesor universitario, exministro de Finanzas, integrante del Consejo Nacional de Economía Productiva, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.